Magenta, estamos hoy aquí, nos acompaña Gregorio Martínez, conductor muy conocido de radio y televisión y también de redes sociales, porque claro, también hacemos ahí, también hacemos el esfuerzo. Qué gusto, muchas gracias Ramón Alberto. Rodrigo Carvajal, un saludo para todos. Director editorial en Código Magenta. Y bueno, ¿qué semana nos trajo esto? Porque entre Tamaulipas, Ayotzinapa y lo que se acumuló en todas las mañaneras, pues nos da para hacernos 5 círculos Magenta, pero nos vamos a concentrar nada más en 2 temitas. El primero, pues invariablemente es el de Tamaulipas. Claro. Fue un jueves bastante tormentoso para Américo Villarreal. Tormentoso, ¿por qué? Porque bueno, venimos esta semana de una sorpresiva petición del propio Américo para regresar al Senado. Así es. Una torpeza jurídica que hizo. Todo el mundo decía que era quizá porque él quería protegerse de posibles órdenes de aprehensión de parte del gobierno del Estado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que salió a desmentir y dice no andamos nada en contra de esto, pero también había por ahí un rumor de que venían cuestiones de Estados Unidos, particularmente de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, que fue victimado en San Pedro Garza García, que se presume que fueron gentes que con dinero oscuro financiaron la campaña de Morena y de Américo Villarreal para Tamaulipas. Pero bueno, en este contexto pone la solicitud, se da cuenta de que es un error, a las pocas horas lo quiere sacar, pero ya estaba en el tablero su nombre, ya se había pasado lista, ya había interactuado con senadores, etcétera. Finalmente alguien le hace el parón, por eso hablamos aquí de salvando al soldado Américo. Fue una operación concertada desde la presidencia, fue muy claro, Morena, desde el Senado con Morena el trife, y por supuesto el tribunal. En ese contexto, bueno, yo creo que es muy triste el estar viendo que un gobernador llegará el día 1 de octubre, el próximo sábado, a tomar posesión. Vamos a ver cuáles van a ser las condiciones. La pregunta ahorita de todo el mundo es, ¿irá a ir a entregar o no Cabeza de Vaca a la gubernatura? La apuesta es que no va a ir. Hay muchos que dicen que incluso estaría o va a salir del país porque teme represalias por todo lo que ha estado sucediendo. Se habla mucho de que el fiscal Irving Barros trae muchas presiones y quizá quisiera aventar la toalla antes. Se supone que es fiscal independiente, pero pues siempre hay presiones como sucede con los fiscales. Y que por ahí hay 4 carpetas bastante fuertes todavía contra el futuro gobernador, que están ahí pendientes y que van a ver cómo se operan o se desaparecen. ¿Qué dices de eso, Rodrigo? Creo que hay que hacer una aclaración muy importante, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en efecto valida la elección, pero reconoce que sí hubo intervención del crimen organizado. Y hay una diferencia entre lo que se necesita comprobar y los requisitos que mandata la ley como causales de nulidad de una elección y la injerencia política permanente que va a existir sobre el ahora nuevo gobierno Américo Villarreal. Es decir, se reconoció que en el municipio de Hidalgo, que digamos que es la sede de la columna armada Pedro J. Méndez, en efecto, este grupo armado de autodefensa operó a favor de Morena. Eso no, como es tan aislado el caso, de acuerdo al tribunal, eso no genera la causa de nulidad de la elección. Pero sí hay una intervención. Y no solo es la columna armada Pedro J. Méndez, cuyo líder, por cierto, Octavio Leal, está detenido e investigado por homicidio a nivel federal. Está también la trama del caso Carmona, como ya lo comentaba Ramón. Y no es nada más lo que se dice o lo que se presupone desde fuera, porque ya Américo Villarreal anunció a 2 miembros de su gabinete, 2 importantes miembros de su gabinete. No importantes, el más importante, que es el secretario de gobierno. Una de ellas, Olga Sosa, secretaria del Trabajo, quien, cuando se descubren los mensajes del celular de Sergio Carmona, la comunicación directa más amplia que se tenía era con Olga Sosa, hablando de cuestiones de operación política directamente. Y también, como bien lo comentas, el que será el secretario de gobierno, Héctor Joel Villegas, que fue alcalde de Ciudad Bravo. Alias el Calabazo. Alias el Calabazo. Con tema de Huachicol. Él está involucrado en qué sentido con Sergio Carmona, porque hay un vínculo directo. Utilizaba una camioneta a nombre de las empresas de la familia Carmona, que este era el modus operandi que tenían Sergio y Julio Carmona para sobornar y para aportar recursos políticos. Recordemos también, cuando detienen al asistente de Sergio Carmona hace algunos meses, poco antes de la elección, ella declara
que le entregaron una flotilla de camionetas a gente de la campaña de Américo Villarreal. Y no solo son estos dos personajes nombrados al gabinete, todo el círculo de operación política, pasando por Eduardo Gataz, pasando por José Ramón Gómez Leal, tienen vínculos directos señalados con la trama Carmona. ¿De qué es esta trama Carmona, Ramón? Es tráfico ilegal de hidrocarburos. Son dinero llevado a paraísos fiscales y repatriado a través de transferencias a los hijos del candidato Américo Villarreal. No solamente el candidato, sino cuando Américo era delegado de Morena en la elección del año pasado en Sinaloa. Eso que comentas viene detallado en un presunto cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos, que hasta el momento ninguna autoridad de Washington ha descalificado el contenido de ese cable de manera oficial. Claro. A ver, Gregorio, ¿qué ves en esto? Pues yo veo una situación primeramente vulnerable en cuanto al Estado de Derecho, que lo hemos platicado también. O sea, ¿en qué condiciones llega Américo Villarreal a la gubernatura del Estado de Tamaulipas? Si se logra que tome posesión, que podría darse también alguna condición diferente de último momento el próximo sábado 1 de octubre, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho, la forma en la cual se financian las campañas políticas en este país, entonces, en donde hay cuestionamientos, hay sospechas y que esa investigación va a seguir, ¿no? Deberá de seguir en el transcurso de las próximas semanas o meses, aún siendo Américo Villarreal gobernador constitucional. Exactamente, claro. Y que además estamos en la antesala, o sea, como que son patrones y poco a poco nos vamos acostumbrando a que se den este tipo de prácticas en cuanto al juego electoral, en donde hay presunta infiltración o intromisión de grupos delictivos en el financiamiento de campaña. Yo creo que eso es sumamente grave, ¿no? Entonces, aquí tocas un punto crucial, porque ahorita que decía Rodrigo que uno o varios de los magistrados del tribunal dijeron abiertamente, sí, hubo injerencia del narco, pero fue pequeña. A ver, no es pequeña o es mucha. Aquí en Código Magenta, por ejemplo, desde la campaña, que no era dinero del narco, desde la campaña de Samuel García, cuando no se sancionó debidamente la transferencia de recursos familiares, no era nada del narcotráfico, era una cosa de la familia, de las checadas de la familia. Dijimos, esta permisividad para dar oportunidad de que esos dineros vayan y vengan por cuentas y no se sancionen, como terminaron, no solamente no sancionados, se les condenó ¿cómo se llama? La multa. La multa. Sí. Dijimos, cuidado, porque esta cuestión, repito, que no era narcotráfico, una cosa familiar, que puede caer dentro de lo entendible. Pero es un problema grave que tenemos en el sistema, Ramón. Exacto. Porque la fiscalización ni siquiera se ha revisado todavía. Así es. Entonces, el punto es que lo que dice Gregorio es, estamos en la antesala ya, estamos oficializando con este asunto lo que va a venir el año próximo en Coahuila y en el Estado de México. ¿Y el 24? Y el 24, pues ya digamos de una vez, que nos diga el cártel favorito del sexenio, pues quién va a ser el próximo presidente. Y nos cerramos el INE, las elecciones, las votaciones, porque ahí va a estar el asunto. Claro. En los dineros negros y oscuros que llegan de esas gentes, llámalo huachicol fiscal, llámalo aduanas, llámalo puertos, todas esas cuestiones, y además ampliamente el narcotráfico. Entonces, el financiamiento ilegal de las campañas. No, yo creo que es un tema número uno, y la proximidad que tenemos con el Estado de Tamaulipas. Yo trasladando el tema al Estado de Nuevo León, veo que, pues digo, no es que sea Tamaulipas, sea Nuevo León y que haya una línea imaginaria, ¿verdad? O sea, realmente es una región en donde nos va a afectar y en donde habrá grupos que se aprovechen de esta condición de vulnerabilidad en la que llegaría Américo Villarreal a partir de este sábado 1 de octubre. Entonces, esos reacomodos de la delincuencia evidentemente pueden tener una grave repercusión en ciertos municipios del estado de Nuevo León, ¿no? Como lo hemos visto, y esa pugna que hay, esa lucha de poderes y esas acusaciones que se están dando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca hacia Américo Villarreal y viceversa, ¿no? Y recordemos también que Tamaulipas pues, es el estado en donde hay más exgobernadores en la cárcel. Sí, claro. A ver, Ramón, tenemos Tamaulipas, bien lo decías, 3 exgobernadores o 2 exgobernadores y un gobernador investigado, un candidato asesinado, 2 gobernadores en la cárcel. ¿Qué pasa? Yo quiero traer el problema a que la ley es muy laxa con el tema de la fiscalización, porque primero se valida la elección y después la unidad técnica de fiscalización del INE revisa qué pasó con esos dineros. Y ya sentado el gobernador en el puesto, lo máximo que se puede hacer es poner una multa. Hablabas del caso del Estado de México y específicamente del tema Américo Villarreal. Américo Villarreal
y su hijo aparecen en el cable o en el presunto cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos como el conducto para financiar precisamente la campaña del Estado de México en 2023. Claro, recordemos otro común denominador que es la trama Carmona. El periodista Salvador García Soto, de acuerdo a fuentes de inteligencia federal, señalaban que se repartieron hasta 500 millones de pesos en campañas en 2021, sobre todo en la costa del Pacífico. Una costa que, al menos electoralmente, es operada por Ricardo Peralta, el exadministrador general de aduanas, que puso en su puesto en la administración de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, ahora convertido en testigo protegido en Estados Unidos. Porque el contexto estadounidense es muy importante para entender qué es lo que va a pasar con Américo Villarreal. A ver, Greg Abbott recientemente designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ahí está. Y días después, el propio Francisco García Cabeza de Vaca hace una gira por Estados Unidos donde se admite que sí hubo una reunión pública precisamente con Henry Cuellar, uno de los congresistas más influyentes en Washington directamente. Es decir, eso encendió las alarmas en el War Room de Américo Villarreal y en ese contexto es cuando pide su reincorporación al Senado. Claro. A ver, a mí me preocupan dos cosas. Primero, la intervención abierta del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la mañanera, el mismo día que se iba a reunir el tribunal para sancionar la elección de Tamaulipas, la validez. Sí. Metiendo mano. Es decir, metiendo mano abierta, no solamente mano, amenaza abierta, advirtiéndole a los consejeros, Así es. ¿no? Sí. Señores, más vale que se porten bien, ¿verdad? O sea, a ver, eso es una amenaza. Y el presidente se supone que no tenía por qué meterse en instituciones que se supone que son independientes para sancionar esas cuestiones. Y luego, pues vivimos, si no, Rodrigo, estuvo el asunto de los cambios de la propuesta que fue cambiando en el día, fue transmutándose e incluyendo el asunto de la operación rapidísima que se hizo para aceptar, no aceptar un pleno para liberarlo, para que pueda ser ahora gobernador. Al margen de lo que dice la ley, de que la licencia no te quite el fuero y de que incluso no estaba restringido a Américo legalmente, de acuerdo al punto de vista de ciertos juristas, porque esa restricción de tomar licencia 120 días antes aplica para el candidato, no ya para un gobernador electo. Pero a pesar, esta operación exhibió todo un esfuerzo sistemático desde las instituciones del Estado para proteger a Américo Villarreal, empezando, como lo dice Ramón, con el presidente de la República, con la amenaza a los magistrados. Después, desde la presidencia y el Senado se intentó quitar el nombre de Américo Villarreal del tablero y de la sesión. Cuando no se pudo hacer eso, porque ya habían quedado tan exhibidos, se convocó fast track al Pleno para votar la licencia a favor de Américo Villarreal. Y después de eso, el magistrado José Luis Vargas, encargado del proyecto de ratificar la elección, cambia el proyecto para agregar el tema de elegibilidad de Américo Villarreal y que no quedara ninguna duda mediática y política. Es decir, presidencia, Senado y Tribunal Electoral, una coordinación para llevar a buen puerto la entrada de Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas. Salvando al soldado Américo. O sea, muy evidente, pero aparte creo que con muchos tropiezos. O sea, porque eso de que sí, que pido mi reincorporación, no es que dijo mi mamá que siempre no es que sí te vamos a dar la licencia, ¿no? O sea, lo que pasó en el Senado. Y el debate que hay que hacer en ese sentido, como dice ahorita Rodrigo, de decir, a ver, ¿de quién estamos hablando al momento de que el señor no era todavía un gobernador, era un candidato que había sido electo y que faltaba validarlo? La pregunta es si esa cuestión aplica para una persona que todavía no tiene en su mano, ¿sí? La constancia de mayoría. Digo, es un tema Hay un debate jurídico, claro. Hay un debate jurídico. Pasó similar a una cosa en otro terreno con Manuel Velasco cuando el asunto de Chiapas, que también fue y vino a la senaduría. En la rayita, ¿no? Pero al margen de eso, sí, lo que decía ahorita tú, Gregorio, pues entra Américo demasiado debilitado, demasiado evidenciado con estos personajes tan ligados a Sergio Carmona, y yo creo, es mi leal saber y entender de lo que he estado viendo, que las cosas que van a seguir para Américo vienen de Estados Unidos y no vienen en calibre 22, vienen en una cartuchera larga con bastante parque. Y eso lo veremos por lo pronto. Ramón, pero esto también toca directamente la sucesión presidencial de 2024. Los operadores desde México de la campaña Américo Villarreal en Tamaulipas fueron Jesús Ramírez Cuevas y la gente de Claudia Sheinbaum. A través también de Mario Delgado, quien, por cierto, tanto Mario Delgado como Américo Villarreal viajaron en la aeronave de Sergio Carmona. Es decir,
¿Va a haber dinero negro de esta estructura de la trama Carmona en la campaña de Claudia Sheinbaum? Es una pregunta que cualquiera se tendría que hacer. Si la candidata puntera del oficialismo va a ser beneficiada con esta trama de dinero oscuro. Así es. Si el esquema se repite. Por lo pronto, pues esperemos a ver qué sucede el Claro, sábado, pues ya mañana, ya, ¿no? mañana. Sí. Bueno, y el siguiente tema obligado, sin ninguna duda, es el caso Ayotzinapa. Este caso que se ha desbordado, que ha agarrado una dimensión nunca imaginable, sobre todo porque, bueno, fue una de las promesas, si no es que la más importante promesa de campaña del candidato López Obrador para llegar a la presidencia, diciendo que él iba a resolver lo que Enrique Peña Nieto y su gobierno no habían podido resolver. Designó a una subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, como el principal investigador y acuerpó un equipo grande. Y bueno, a fuerza de 3 años, pues salieron con no con la verdad histórica, sino con la verdad verdadera, en la cual, pues básicamente lo que están sacando a colación es que hubo una intervención fuertísima del ejército, de un grupo de generales importantes. Aquí los hemos usado en Código Magenta así como hay el grupo delincuencial, criminal, Guerreros Unidos allá en Guerrero. En Guerrero, pues está el grupo ahora Guerreros Olivos, de verde olivo. Así es. Con los cuales, pues ahí, el común denominador de ese triángulo son 3 generales que de una u otra forma pasaron por esa región militar y que de una u otra forma tuvieron contacto, por decirlo menos, con el llamado cártel de la heroína, que es el epicentro de la desaparición de estos normalistas. Y bueno, pues el presidente, yo creo que sin ninguna duda estamos ante el peor momento político en un caso que se refiera, porque tenemos a un gabinete dividido, tenemos a un gobierno que no acierta a incorporar lo que salió con el grupo de investigación, el fallo, lo que salió en la parte de la fiscalía, lo que vino con los militares y que concluyó con qué, con que lo que pidió el grupo investigador, las órdenes de aprehensión, terminaron siendo desestimadas. Sí. Los militares que habían sido señalados, uno de ellos incluso sigue todavía ahorita en campo militar número 1, están ahí. Y bueno, pues hay una disgregación, un desmembramiento de todo el aparato y el presidente en medio de este diferendo. ¿Qué opinas, Gregorio? Pues yo creo que a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas, pues sigue habiendo más preguntas que respuestas. Yo creo que ahora estamos con más interrogantes de las que hubo en su momento, ¿no? Por un lado. En cuanto a manejo de crisis, yo creo que no ha sido malo, ha sido pésimo. Desde Enrique Peña Nieto, que pudo haberse quedado encapsulada la crisis, ¿no? Se pudo haber quedado acotada no propiamente el municipio de Iguala, pero sí al estado de Guerrero, pero se convirtió en un tema de carácter nacional. Lo pudieron haber acotado, lo pudieron haber controlado, se le salió de las manos, le tronó la papa caliente en las manos al expresidente Enrique Peña Nieto. No sé qué fue lo que vio el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para prometer una solución al caso Ayotzinapa, ¿no? A ver, el problema de la atracción federal, que lo apuntas muy bien, fue una cosa y solo una: cómo proteger al ejército. Correcto. Por eso lo traigo para acá, y cómo construir una narrativa en la cual la verdad se tocara histórica lo menos posible. Sí se involucraban algunos militares, pero no los del más altísimo rango. Era para cuidarlos. Exactamente. ¿No? Eso lo vio López Obrador y dijo, de aquí soy, aquí le entro. Y bueno, veamos ahora el resultado. O sea, el desgaste, coincidió con Ramón Alberto, con Rodrigo, que ha sido la crisis, ¿no? Que ha tenido más fuerte en lo que va el sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde siento que no va a haber ganadores. O sea, definitivamente es algo que ya había sucedido, que ya había pasado, que fue en otro gobierno. Entonces, ¿cuál habría sido entonces la motivación que tuvo el entonces candidato López Obrador para hacer suya esta problemática, esta situación, tratando de encontrar una solución? No, difícilmente van a quedar todos contentos. Y quizá lo más fuerte. ¿Qué es lo que hizo que el presidente, a ver, nos comentabas ahorita, tú lo digo, que el presidente saliera a apoyar abiertamente a Alejandro Encinas con su verdad verdadera, que hablara de que no se iba a proteger a nadie, incluyendo el ejército, y que a vuelta de 48 horas cambiara todo, se desestimaran todas las órdenes de aprehensión, se diera un vuelco completo al asunto, y ahorita incluso ya salió, que es una cosa bastante cuestionable, siempre lo dijimos, la aprehensión y el amparo para la aprehensión de Murillo Caram, de Jesús Murillo Caram, el procurador de entonces, que fue el que trajo la cuestión que tú comentabas hacia el ámbito federal. Entonces, digo, hay que partir del asunto
de que la única razón o la razón más importante por la cual esta promesa del presidente López Obrador de resolver el caso Ayotzinapa tenía credibilidad era porque el fiscal especial encargado del proceso, Omar Gómez Trejo, quien renunció esta semana, tenía la absoluta y total confianza de los padres de los 43 y de organizaciones de la sociedad civil que desde el sexenio anterior han seguido este proceso. Pero ahí era por lo digo, porque él había sido parte de ese grupo. Porque él había sido parte de ese grupo. Y ahí está cuestionando si esta persona, si este fiscal tenía o no un conflicto de interés para ser fiscal. Tenía un conflicto de interés en el sentido de que nunca estuvo de acuerdo 100% con el informe de la Comisión de Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, que digamos que es una entidad controlada políticamente por Alejandro Encinas. Porque esa parte hay quienes argumentan que sí se intentó negociar una impunidad a medias con los militares. Cuando viene el desistimiento de las 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la oficina de Gómez Trejo, le preguntan al presidente, ¿y por qué se echaron para atrás? Y dijo, porque esas no estaban en el informe. Pero hay un problema, el informe no es Ministerio Público, el informe no hace investigación judicial. El que hace la investigación judicial era la oficina de Gómez Trejo. Entonces estamos en tres niveles, digamos, el lado más a la izquierda, que es Gómez Trejo, en medio Encinas y el presidente con este informe de la verdad y esta impunidad negociada donde se señalaba a algunos mandos militares y a otros que no se pedía judicialización, pero sí se les tocaba tangencialmente, como el caso de Alejandro Savera, que fue también el comandante de esta 9ª región militar. Y está, por supuesto, la versión del ejército y de los abogados del ahora general preso José Rodríguez Pérez, porque ellos desestiman completamente, número uno, la filtración que hizo la periodista Penilei Ramírez, donde aparece el informe sin testar de la Comisión de Ayotzinapa, donde vienen estos chats de comunicaciones entre Guerreros Unidos, elementos del ejército, elementos de la policía local, pero también desestiman porque dicen que todo el caso está basado en las declaraciones de un criminal que es el Gil, lo cual es falso, porque no solo es el Gil, así como está el Gil, hay otra decena de personajes a los cuales se les rindió una declaración en tiempos de la Procuraduría General de Murillo Karam y de Tomás Herón, que eso está siendo utilizado, Ramón, a pesar de la desacreditación de la verdad histórica, se está utilizando para el informe de Encinas y para lo que recopiló también Gómez Trejo para solicitar estas 83 órdenes de aprehensión. Pero cerrando, lo que sí vemos es 100% un encubrimiento militar primero vía los abogados, presionando después al fiscal Alejandro Gersmanero y en última instancia, por supuesto, al presidente López Obrador, que lo ratificó el jueves en la conferencia mañanera. A ver, no olvidemos algo. Se filtraron, no las filtró Penilei, se las filtraron a Penilei. Así es. El informe sin testar. El informe sin testar, que la parte importante son los supuestos WhatsApps que involucran a los militares. Que por cierto, hay que decir, Ramón. Ya, voy. Pero la parte más, la carne sustantiva de esos WhatsApp todavía no está ahí. Lo que pasó el 26 de la noche Así es. y el 27, que ya está en manos del gobierno norteamericano, de las agencias de inteligencia, y que habla lo que sabemos y conocemos de esas cuestiones, es que ahí están evidencias sumamente claras de peticiones abiertas entre militares, autoridades civiles, federales, etcétera, de que desaparezcan todo. Y el epicentro de todo esto está radicando, y por eso el presidente trae tanto prurito en que esto no se le salga de control, llegando a nada más que abarca. Hay dos series de chats. Están los chats publicados por Penilei, que por cierto, la posición oficial del Centro PRO-DH es decir, a ver, esto todavía no hay un peritaje que me acredite que son verdaderos. Hay que tomarlos como indicios, no como pruebas. Pero están también los chats de la DEA que se han ido filtrando poco a poco, los que tú comentas. Y faltan los del 26 y 27. Porque los que se han filtrado son de conversaciones o presuntas conversaciones entre elementos del ejército y Guerreros Unidos 6 meses antes de la noche de Iguala. Imagínate. Pero donde ya hay una conexión entre el ejército y esta macrocriminalidad que existe en el estado de Guerrero. El tema fundamental, como bien lo dice Ramón, es qué dicen los chats en poder de la DEA, específicamente de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, porque ahí está el contenido que falta para entender realmente qué sucedió. ¿Y qué hay del presidente municipal Abarca en Iguala, que en los chats que ya están
revelados, Sí. se habla de que él prácticamente por lo menos media docena de los desaparecidos dijo desaparezcanlos, y ese personaje pues llegó a esa alcaldía de Iguala pues apoyado nada más y nada menos que por Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Entonces aquí estamos en una situación de el presidente involucrado con el alcalde, los militares involucrados, como dice Rodrigo, con toda la parte de los Guerreros Unidos, y esta dinámica en que Claro. no sabemos dónde va a parar. Claro, la efervescencia, a mí me llama mucho la atención, como decíamos hace un momento, o sea, que 8 años después estemos con este nivel de detalle y que la trama esté en un momento cúspide, ¿no? Así es. O sea, ¿cuánto tiempo más nos va a durar este suspenso? O sea, ¿y a quién le conviene mantener este tema como el tema más alto, de más alto impacto en la agenda pública? O sea, ¿quién gana, quién pierde, por un lado? Y si algún día vamos a conocer la verdad verdadera, ¿no? Como le llamaron al documento, pero la verdad, la realidad, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O será un documental el que finalmente termine desmenuzándolo? No hay forma, Gregorio, de que vayamos a encontrar la verdad verdadera si no es, como también ahorita decía Rodrigo, que abramos los expedientes y en esos WhatsApps o esos mensajes que había 6 meses antes, nos daremos cuenta de que estábamos frente a un operativo institucional en donde participaba el crimen organizado de la mano de algunos militares, porque sí hay que ser justos, no hay que decir Todos los ejército. militares. No. Ahí, como en todas las instituciones, hay gente correcta y hay gente incorrecta, y en este caso alguien hizo y creó un cártel de la heroína. Creó todo un procedimiento y estuvo cambiando a los generales en la zona militar a su conveniencia, y casualmente este personaje es el padrino de ellos y los trató incluso de llevar a uno de ellos a ser secretario de la defensa en el actual régimen, cosa que por fortuna el presidente no aceptó. No digo que haya sido una maldición o una maldición, simplemente no aceptó. Entonces, si realmente se va a querer llegar a la verdad, tendrán que desdoblar todo lo que está pasando adentro de ese cártel de la heroína. Y eso, para el ejército mexicano, será sumamente doloroso. Ramón, tienes razón en que son algunas manzanas podridas ese tema del cártel de la heroína. Pero lo que sí es completamente institucional y abarca a todo el ejército mexicano es esta cultura de la impunidad. Claro. Y lo vemos con el secretario de la Defensa Nacional, que reportó esta semana el periodista Carlos Doret, donde en una reunión de gabinete, donde no estuvo el presidente López Obrador, que fue presidida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice Luis Crescencio Sandoval: si siguen con esta investigación, va a haber graves consecuencias y sacamos al ejército de las calles y vamos a ver qué va a pasar con este país, a ver si no se incendia. A ver, para mí, eso es de facto un golpe. ¿Un golpe? ¿Por qué? Porque estás amenazando, diciendo, a ver, yo me manejo por mí mismo. Entonces, ¿quién trae el poder? ¿Quién es el comandante, el jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Se supone que es. Por eso aquí en Magenta dijimos hace unos días, El poder. ya sabemos quién manda. Estamos diciendo que no es ni el presidente, ni la Cámara de Diputados, ni los senadores, ni la Fiscalía. Son los militares. Por eso es importante el mensaje del presidente en la conferencia mañanera el jueves, donde dice: hubo diferencias con la oficina de Gómez Trejo porque hubo quien nos quiso enfrentar con el ejército, porque querían involucrar a elementos militares que no estaban Pero si necesariamente... el presidente lo sabía, Rodrigo, el presidente no puede haber dejado que Encinas saliera a decir lo que dijo, si no leí el script. ¿O a poco el presidente es tan confiado de Encinas para decirle, no me digas nada, tú sal y di lo que tengas que decir? Y el presidente de pronto dice, caray, me pusieron un script que yo no me imaginaba. No, señor, no nos hagamos. Y veamos la cara que trae Encinas, últimamente. Por supuesto, vamos a ver si se queda Encinas. Yo conozco a Alejandro, y Alejandro es un hombre de principios y de integridad. Puede estar correcto, puede estar equivocado. Yo no estoy diciendo que esté bien su reporte. Altamente probable que sí, pero lo que sí no va a permitir es que lo manoseen. Y eso sí. Pero ya le están quitando el control, al menos desde la Fiscalía General de la República. Porque primero el grupo de asuntos internos de la Fiscalía, comandado por Alejandro Gertz Manero, desplaza absolutamente a esta unidad especial del caso de Ayotzinapa, provoca la renuncia de Gómez Trejo, le quitan los ministeriales, les quitan recursos, y además este desistimiento. La única razón por la que el general José Rodríguez Pérez está en la cárcel es porque reaccionó tarde la Fiscalía de Gertz Manero
para salvar a ese soldado de algo que ya estaba puesto por una investigación paralela. Así es. No fue realmente porque el gobierno de López Obrador no existe la impunidad y van a ir hasta las últimas consecuencias. Es porque se les peló. Es la realidad. Y creo yo que la liberación, como sea, de Jesús Murillo Caram es la antesala para poder dar pie a que liberen al único militar. Mi punto de vista es que Murillo de Caram siempre ha sido la pantalla de la fiscalía y de los militares para culpar a otro de toda esta trama Ayotzinapa, porque el caso no estaba listo en la Unidad Especial de Investigación. Los que aceleraron el proceso fueron precisamente esta Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, que desplazó al equipo de Gómez Trejo y aceleró el proceso contra Murillo Caram, que incluso el juez del caso regañó a los fiscales diciendo, señores, ustedes no tienen la menor idea de lo que está sucediendo, aquí. Y vamos a ver qué va a pasar con estas fallas. Lo dijimos desde hace meses. El caso de Ayotzinapa, específicamente en el tema de Murillo Caram, es extremadamente frágil. Fragilísimo. ¿Conclusión? Conclusión, nunca vamos a saber la verdad, realmente cómo sucedieron los hechos, a menos de que se revelen muchas de las incógnitas que tenemos por ahí y ya identificadas o ya monitoreadas adecuadamente. Y insisto, o sea, el tema de la crisis, cómo es que el presidente agarró un tema que pues difícilmente va a poder resolver y que difícilmente va a dejar satisfecha a la opinión pública. Muy bien. Seguiremos comentando el tema. Y por lo pronto hay que cerrar diciendo que pasamos de 43 desaparecidos a 65 desaparecidos, porque desaparecieron 21 desde prisión y desapareció también el fiscal. Entonces ya son 65 desapariciones. Y bueno, en temas más locales del rumbo de Nuevo León, y no es Nuevo León, porque lo que estamos aquí hablando es del famoso primer año de quien se habla y se ve en las encuestas como el apellido más importante desde la oposición para enfrentar a quien quiera que sea la corcholata favorita o favorito de la cuarta transformación del presidente López Obrador en la elección presidencial 2024. Y hablamos del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que pues cumple su primer año. Y como en toda escuela, pues yo si fuera el maestro del jovencito Luis Donaldo Colosio, le daría un año de reprobado. ¿Por qué lo digo? Porque ha sido un año bastante pobre, por decirlo menos, para alguien de quien se esperaba demasiado. Hay quien dice, no, están arrastrando el lápiz, están haciendo planes, y que si los parques, y que si esto. A ver, al menos yo en lo particular, viviendo en Monterrey, no veo dónde estén las grandes obras, y al contrario veo deterioro de muchas cuestiones públicas, y lo más importante, veo un área que es clave, que es el desarrollo urbano. Hecho trizas, una dinámica de entre dos personajes importados de la Ciudad de México, que vaya dicho sea de paso es una ofensa para tanto profesionista y talento que hay en Nuevo León, en ese territorio, porque que venga una secretaria del ayuntamiento, segundo en comando después del alcalde, y una secretaria de desarrollo urbano de fuera, a empezar a entender dónde está el cruce de las calles Juárez y Pino Suárez, Pino Suárez y Padre Mier, pues no es sencillo. Máxime cuando está habiendo una serie de circunstancias que tienen paralizada la industria de la construcción, con más de 80 edificios sin tener autorización, con una cantidad de empleo completamente paralizado, y apareciendo un personaje ahí que lo dijimos esta semana en Código Magenta, le llamamos el holandés, que se llama, que es Wout Bellingen der Linken. O sea, no impronunciable. No creo que sea aquí de Villa de Santiago, es un muchacho. Pero le revelábamos en esa descripción que él traía, pues siendo un personaje de tercer nivel, porque es el director. Es el director de mejora y revisión regulatoria del municipio. Es un director de inspectores. Y traía camioneta blindada y guardias. Y como que, ¿por qué? Es el que maneja ciertos giros, ¿no? Lo preguntábamos porque él manejaba pues, los giros llamados negros o grises, o como le quieran poner, y ahora también la cuestión de la construcción, y me sorprende que a 2 días después de que reveláramos eso, pues ya el señor secretario de Seguridad Pública de Monterrey anunciara públicamente que van a turnar al Cabildo la petición para que a la secretaria de Ayuntamiento y al holandés les den guardias y autos y al director de comercio y al director de alcoholes. Bueno, la pregunta aquí es una de dos posibilidades.
a esos personajes de segundo nivel se les van a dar esos vehículos y esos guardias, una de dos. O porque de verdad está haciendo una campaña anticorrupción que tiene miedo de que los malitos les hagan algo. O dos, pues porque lo que recogen no son fichas de multas, sino otras cosas que van y llegan y que hay que tener bien custodiadas para que lleguen bien a su destino. ¿Qué opinas de eso? Ante la ausencia de proyectos de gobierno, esto es de lo que nos tiene hablando la gestión de Luis Donaldo Colosio, de escándalos, de camionetas blindadas, de un viaje a Nueva York donde aparece presuntamente borracho. Esos son los temas de conversación que ha habido, al menos en Monterrey, de la gestión de Luis Donaldo Colosio, en un primer año que, como bien comenta Ramón, prometía ser transformador, y que no se refleja en las encuestas nacionales el deterioro de su gestión aquí en Monterrey, porque en encuestas nacionales sigue siendo el puntero de la oposición. La pregunta es, ¿cuál es el proyecto de nación detrás de Luis Donaldo Colosio? Y más importante, ¿alguien ya habló con él y le preguntó si realmente quiere ser presidente? Porque aparentemente mucha gente cercana me dice que no. Latinus dijo abiertamente que él no iba, pero ya no ha vuelto a repetir eso, ¿no? Así es. Sí, a ver, lo que vamos viendo es una pérdida de tiempo muy fuerte, o sea, un primer año coincido de no resultados, muy pobres resultados. Quizá el beneficio de la duda podría ser en el arranque de la modificación del esquema policiaco, ¿no? O sea, que la policía municipal, pero era una deuda de hace décadas, ¿verdad? Entonces tampoco es así como que... Vamos a esperar la estadística. Y hay que ver la estadística delictiva. Acá en este terreno decimos acá a nivel nacional, la Guardia Nacional, los militares, pero la estadística revela... Claro, si realmente la policía municipal puede con el paquete y realmente se puede cumplir con ese acuerdo, con ese proyecto de tener una policía para todo el territorio de la ciudad de Monterrey. Pero un buen comienzo que espera resultados. Yo creo que eso sería, así como que question mark, sería el beneficio de la duda de ver si eso va a funcionar, sujeto a valoración, estadística, resultados. Bueno, no vemos, o sea, hay un alcalde ausente. Sí. Digo, ese evento que se dio y que iba a ser primero con mucha gente y luego lo redujeron ahí en la Escuela Superior de Música y Danza, pues digo, alguien se lo recomendó y contrataron a la agencia que les armó ahí el tinglado, pero realmente eso no te dice que haya sido un año exitoso, que haya sido un primer año de logros, de resultados y de una visión de Estado, ¿no? O sea, si es alguien que se quiere proyectar para la silla grande, oye, estás en la capital del Estado, Nuevo León, entonces yo creo que es un año que en términos políticos, y lógicamente de la mano de resultados y beneficio para la gente, para él, pues yo creo que no cuenta. O sea, no hay un año que haya sido realmente de utilidad si es que busca algo, porque también me quedo con la duda, y yo también escuché esa declaración y conocemos todos el antecedente, y dices, bueno, pues si es alguien que no quiere llegar a eso, entonces ¿para qué está ahí? Claro. O sea, digo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que motiva a Luis Donaldo estar ahorita en una función de tan alta responsabilidad y que debería ser de altísima visibilidad? Dices, híjole, pues entonces ¿a qué le tira? O sea, me tiene un tanto desconcertado, ¿no? Un tanto desconcertado ver, lógicamente es un hombre que tiene una alta resonancia nacional y los amigos de México nos preguntan, oye, sí, ¿cómo lo ves? Pues es que no lo veo. Claro, exactamente, ese es el punto. A ver, es que hay que segregar el análisis. Y sí, el apellido Colosio, por lo que representa y lo que representó su padre, claro, victimado, hay una especie de deuda moral, social, con Colosio hijo. Y eso le fue suficiente, porque antes no tenía ninguna presencia política mínima como diputado local, para llegar a ser alcalde de Monterrey. Ya fue suficiente. Ya llegaste. La pregunta es, ¿qué has hecho en 12 meses? Y la respuesta es nada. Demasiado poco, por no decir que nada. Pues yo es lo que lo digo. Entonces, la pregunta es, ¿ese va a ser el candidato o uno de los precandidatos que la oposición va a proyectar? Está viendo, incluso como el favorito. La pregunta es, ¿el apellido será suficiente? Quizás es lo único que haya, porque no haya algo que se encuentre, pero aquí lo que Colosio tendría que hacer es una revisión, una introspección seria, claro, para decir, a ver, ¿en qué he fallado? Y en lo que se ha fallado seriamente es en el equipo de trabajo que tiene en torno a él y en la parálisis en la que tiene una industria como es la construcción, donde 150,000 empleos están esperando que 2 funcionarias importadas de la Ciudad de México se pongan de acuerdo y empiecen a conocer qué es Monterrey. A ver, la semana pasada hablé con uno de los políticos más importantes del estado, que me reservo su nombre, pero él me decía, ¿cómo ves a Colosio?
Y luego me daba su opinión de, yo creo que lo que le falta son operadores de tierra, que conozcan realmente la operación política de lo que es Monterrey y de lo que se hace en Monterrey, porque eso es lo que le ha faltado. Ha traído un equipo de inexpertas políticas, hablando de la política local. Y si no hay operación, si no hay contacto con los grupos de interés y con las comunidades, con el sector inmobiliario incluso, al cual le han cerrado absolutamente toda la puerta, vas a encontrar paralización. Y eso es lo que estamos viendo en el trienio de Colosio. Claro, pues yo creo que puede rectificar, o sea, claro, también considerar que tiene todavía fuerza ese nombre, localmente hablando, a nivel nacional no se diga. No, mucho más. No se diga, ¿verdad? Obviamente nacional, pero aquí localmente y estos pobres resultados que estamos hoy comentando, pues que se conviertan realmente, o sea, que sea una oportunidad, darse una segunda oportunidad y rectificar el camino. Veremos si eso le da para poderlo hacer. Eso por un lado. Ahora, si su aspiración es, yo creo que tiene él que definir. Me da la impresión que él mismo no ha definido, como que de repente dice sí voy, luego dice no voy y está en un entredicho y habría que preguntarle a Dante Delgado, que pues es alguien que recurrentemente, Ramón Alberto, tú platicas con él, pues ver cómo finalmente si es una o no es una opción, porque pues ahí el plan B es proyectarlo al Senado de la República. El problema no es Dante, el problema es que Colosio, ya veamos el caso de este año de lo que hizo, el desplante que hizo Colosio, en el evento nacional que trajo Dante Delgado MC a Monterrey. A media cuadra de Palacio de Cristal. Palacio, y Donaldo desairó a MC, a Dante Delgado. A ver, eso es una afrenta muy grande, no solamente para MC y para Dante, para toda la gente que estaba ahí. Y que fíjate, ocurrió que por lo menos Samuel y Mariana tuvieron el gesto de estando en gira, regresar un poco antes para poder estar con ellos. Que también había un objetivo ahí, que fue mencionar el nombre de Mariana como alguien fuerte para el Senado. No importa, el problema es que ellos sí regresaron, para que no se viera un desaire. Pues ellos pueden tener la justificación de, Chihuahua, estamos en gira y se nos peló. No, regresaron. El señor Colosio dijo, tenía la boda de mi mejor amigo. Está bien. Pasa la boda, el evento fue 2 días, pasa la boda en la noche que haya sido. Operas políticamente y te vas 1 hora, te presentas, que te aplaudan y que te digan, pero no. Aquí te digo todo esto porque tú dijiste algo muy importante ahorita. Dijiste, si Dante o MC lo van a hacer. No. Colosio es un activo híbrido, es un joker. Puede jugar con MC o puede ser el candidato de la alianza PAN, PRD, PRI, que creo que sin PRI. Es que creo que no le daría. Exacto. Es que el PRI fuera de la alianza sí permite la entrada de Colosio a esa alianza. Sí, pero necesita la mayor cantidad de partidos, ¿no? Y lógicamente MC, o sea, sin MC, ¿quién sería entonces el candidato de MC? Pero yo ahorita creo que Colosio, MC solo, no lo agarraría. No lo agarraría. Él diría, si el PAN, MC y el Verde y el PT me postulan, yo le entro. La mayor cantidad de partidos posibles. Exactamente. ¿Verdad? Mi perspectiva de lo que está pasando específicamente con Colosio es que es tan valioso su marca y su apellido que se dejó atrapar por intereses que están viendo ese potencial para acceder al poder por interpósita persona. Y veamos quién es su círculo cercano que lo aconseja en todo momento. Al más evidente, al menos de manera pública, Agustín Basabe. Sí, claro. Y por cierto, me dicen que ya hay desencuentros porque Colosio está empezando a darle más juego que a él a otros personajes, como el famoso holandés. Entonces, estaremos pendientes. Ojalá, como tú decías hoy, Diego, que vea, que haga una reflexión, que no sienta las críticas, porque eso sí, es hipersensible. Bueno, entonces no sé qué está haciendo ahí. En ese sentido, políticamente hablando, la piel la tiene hiperdelgada. Sí. Es una señorita que no le puedes tocar porque el apellido es el apellido. Perdón, el apellido fue una herencia que te dieron. Hónralo con trabajo, hónralo con dignidad y no creas que ese apellido te va a dar las suficientes para llegar a donde quieres llegar. Como me dijo algún personaje en alguna ocasión, bueno, y usted no tiene miedo, se dedicaba a temas de seguridad, bueno, pues al que no le guste que no le entre. Así claro. Es. Pues bueno, hasta la próxima, gracias Dios por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Ramón.